Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 18, inversor fuente de voltaje trifásico con modulación cuadrada. El inversor trifásico o fuente de voltaje se muestra en la figura. Acá podemos ver que está compuesto por una fuente de tensión continua y 6 interruptores, 2 interruptores por cada fase. Estos interruptores permiten entonces conectar el punto central de cada una de las fases, ya sea a VDC cuando el interruptor superior está encendido o a tierra cuando el interruptor inferior está encendido, de tal forma de que ambos interruptores funcionan en forma complementaria, con lógica inversa. La carga trifásica se conecta entre los puntos A, B y C. Acá podemos ver cómo se conecta entonces la carga al inversor trifásico y, como vimos en el módulo anterior, la carga la vamos a considerar como una carga RL. Entonces, los señales de disparo de cada uno de los interruptores va a generar que el voltaje de las fases A, B y C puede ser 0 o VDC, como se muestra en las primeras tres figuras que tenemos acá, y cada una de ellas entonces va a estar conduciendo 180 grados encendido, el VDC, 180 grados apagado, eh, y entre ellas van a haber 120 grados de desfase, es decir, la fase B va a estar 120 grados desfasada con respecto a la fase A, y la fase C 120 grados a la vez con la fase B y A. Al lograr esta conmutación, entonces podemos generar un voltaje en la carga que está en referencia con el punto neutro, que ya vamos a calcular en la siguiente eh, slide. Al generar este voltaje, entonces, las corrientes que se obtienen, al igual que en los casos monofásicos, son respuestas de primer orden. Y estas respuestas van cambiando cada 60 grados de conducción. Es decir, los primeros 60 grados hay una cierta cantidad de interruptores encendidos, por lo tanto tenemos un cierto voltaje de salida que se mantiene constante en esos 60 grados y por lo tanto las corrientes se comportan como respuesta de primer orden. Luego los siguientes 60 grados lo mismo, pero los voltajes que se generan van cambiando. De esta forma, la forma de onda total de la corriente es mucho más sinusoidal que en los casos monofásicos. ¿Cómo analizamos este circuito y podemos encontrar los voltajes y corrientes? Bueno, lo primero tenemos que plantear las ecuaciones de voltaje de Kirchhoff, en donde tenemos los voltajes en cada una de las fases. Acá tenemos voltaje A, voltaje B, voltaje C, con respecto a la Tierra, que está conectada a un extremo de la fuente, están dados por la conmutación, por la señal de conmutación. Ya recuerden que la señal de conmutación es de lógica inversa. Cuando la señal SA es 1, el punto A se conecta a BDC. Cuando la señal SA es 0, quiere decir que se enciende SA negado, el interruptor de abajo, y por lo tanto el punto A se va a tierra. Es decir, este punto A es BDC cuando SA es 1 y 0 cuando SA es 0. Por lo tanto, la lógica que está involucrada en el cálculo de este voltaje está dada por estas tres ecuaciones que tenemos acá. Luego tenemos la corriente en la carga. La corriente en la carga el voltaje en la carga la vamos a denominar VAN, es decir, el voltaje que hay entre el punto A, que es el centro de cada una de las fases, y el punto N, que es el neutro de la carga trifásica, en donde se conectan las tres fases. Ese voltaje VAN, VBN y VCN, son los tres que se muestran acá abajo, están dados directamente por la corriente y la impedancia. Y vamos a asumir, en este caso, de que las impedancias son iguales. ZAC corresponde a la impedancia de la resistencia y la inductancia que tenemos acá. Finalmente podemos plantear entonces la ecuación de Kirchhoff, dándonos cuenta de que el voltaje VA, el voltaje que tenemos del punto A con respecto a tierra, va a ser igual a la caída de tensión en la carga, es decir, VAN, más la caída de tensión entre el neutro y la tierra, que le vamos a llamar Bn. Ya en este caso la ecuación es, cuando tenemos una tierra, las variables no tienen un segundo índice.
Y eso lo podemos plantear para cada una de las fases, es decir, el voltaje A es igual al voltaje VAN más el voltaje de N a la Tierra. El voltaje B lo mismo y el voltaje C lo mismo. Fíjense que el voltaje Vn es el mismo voltaje en las tres ecuaciones, porque es el mismo punto. Ahora, si queremos encontrar el voltaje VAN, o en realidad la corriente, para encontrar la corriente necesitamos el voltaje VAN. Pero para encontrar el voltaje VAN necesitamos el voltaje VA, que lo tenemos ya que sabemos las funciones de conmutación y el voltaje DC, pero además necesitamos el voltaje VN, que no lo tenemos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular este voltaje VN. Para ello, vamos a sumar las tres fases y con eso obtenemos lo siguiente. Voltaje A más voltaje B más voltaje C, la suma de las tres variables que están en el lado izquierdo de la ecuación, va a ser igual a los tres voltajes, BAN más BBN más BCN, más tres veces el voltaje del neutro. Tres veces porque recuerden que es el mismo voltaje en las tres ecuaciones. Luego, los voltajes BA, BB y BC los podemos expresar en términos de las funciones de conmutación, SA, SB y SC, y el voltaje de C. Por otro lado, los voltajes de la carga BAN, BBN y BCN los podemos expresar en términos de la impedancia y de la corriente. Como la impedancia es simétrica, es decir, es la misma impedancia en las tres fases, podemos sacar factor común la corriente y nos queda la suma de la corriente multiplicada por la impedancia. Ahora, si nos fijamos acá, por leyes de Kirchhoff, en el punto neutro tenemos que la suma de las tres corrientes va a dar igual a cero, porque no hay un cable adicional que pueda hacer circular esta corriente. Entonces, como estas tres corrientes tienen que sumar cero, podemos eliminar este término y resolver el voltaje Bn, el voltaje del neutro, que nos queda como la suma de las tres funciones de conmutación, las tres señales de conmutación, SA, SB y SC, dividido por 3, por el voltaje de alimentación. Ese es nuestro voltaje que va a aparecer en este punto. El voltaje, siempre recuerden, este voltaje va a estar con respecto a Tierra. La Tierra conectada en el negativo de la fuente. Bien, entonces pudimos encontrar el voltaje Vn. Ahora tenemos que encontrar los voltajes aplicados a la carga. Y esos voltajes aplicados a la carga corresponderían a la resta entre el voltaje Va y el voltaje Vn. Ese es el voltaje que estamos aplicando a la carga. Si reemplazamos entonces el voltaje Va y Vn por las expresiones que contienen las señales de conmutación, llegamos a esta expresión en donde podemos integrar el valor de SA dentro de la fracción que tenemos acá y nos quedaría que el voltaje VAN va a ser 2 veces SA menos SB menos SC tercios multiplicado por VDC. Eso lo podemos ver directamente acá. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esa función? Bien, si tenemos en el primer segmento de 0 a pi tercio, tenemos que SA, que es equivalente al BA que tenemos acá, ¿sí? Solo que en lugar de ir de 0 a BDC va entre 0 y 1, es 1. Por lo tanto, acá tenemos 2. Menos SB, menos 1, nos queda 1. Menos SC, que es 0, sigue quedando 1. Por lo tanto, en este primer segmento tenemos que el voltaje VAN es BDC tercio. Y efectivamente ustedes pueden ver aquí que el voltaje VAN es BDC tercio. En el segundo segmento tenemos 2 veces SA, sería 2, menos SB que es 0, menos SC que es 0. Entonces nos quedaría 2 tercios de BDC. Y efectivamente ustedes ven que 2 tercios de SC. Si analizan cada uno de los estados que ustedes tienen acá distintos, cada 60 grados, pueden ver que el voltaje VAN tiene 6 valores distintos. Valores de un tercio BDC, 2 tercios BDC, menos un tercio VDC y menos 2 tercios VDC. Y además pueden darse cuenta de que este voltaje es un voltaje que no tiene componente media y que se asemeja a una sinusoidal. Y es por eso que la corriente resultante, esta corriente azul que vemos acá, también tiene una forma más sinusoidal que en los casos anteriores. Es interesante notar que en este caso, esta corriente tiene un 2SA en un factor 2 en la señal de disparo que corresponde a la fase que estamos calculando, mientras que las otras dos fases corresponde a un menos SB menos SC. Si usamos la misma expresión para calcular ahora el voltaje BBN y BCN, vamos a llegar a estas expresiones que tenemos acá abajo. Y aquí lo que pueden notar es que en cada una de las expresiones, la función de conmutación, la señal de conmutación que corresponde a la fase que estamos calculando, tiene un factor de 2.
mientras que las otras dos expresiones tienen un -1. Y todo esto dividido por 3. Esto lo podemos después expresar en forma matricial y vamos a encontrar que nos aparece muchas veces en el análisis de los circuitos trifásicos. Bueno, y con eso, entonces, con estas dos funciones podemos determinar completamente el voltaje de salida. Ahora, este voltaje de salida, como pueden ver, es una serie de señales cuadradas. Por lo tanto, podemos, y que están bien definidas por el voltaje VDC y la señal de conmutación. Entonces podemos, para cada uno de los estados de conmutación o combinación de conmutaciones, que son las que se muestran acá, podemos calcular el voltaje del neutro y respectivamente los voltajes de la fase A, B y C con respecto al neutro, es decir, los voltajes que se están aplicando a la carga. Para eso, entonces vamos viendo acá el voltaje en el primer segmento, en de 0 a pi tercios, podemos ver que SA es 1, SB es 1 y SC es 0. Y eso corresponde a la primera fila que tenemos acá, donde el voltaje del neutro es 2 tercios, efectivamente el voltaje del neutro es 2 tercios, luego el voltaje BAN es 1 tercio, BBN es 1 tercio, aquí no se muestra BBN pero debería aparecer 1 tercio y 2 tercios el BCN. Luego el segundo segmento, entre pi tercios y 2 pi tercios, podemos ver que las señales de conmutación son 1, 0 y 0. Porque recuerden que esto lo hago equivalente a los voltajes A, B, B, C, porque es simplemente la multiplicación. Entonces acá nos quedaría 1, 0 y 0 y corresponde a la segunda fila. 1, 0, 1, la tercera fila. 0, 0, 1, la cuarta fila y así sucesivamente. Pueden ver que hay 6 combinaciones distintas. También pueden notar que el voltaje Bn solamente tiene dos valores posibles. O es BDC tercios o 2 BDC tercios. Y se mueve siempre entre esos dos valores. Entonces, sabiendo la forma de onda del voltaje BAN, pueden ver que el voltaje BBN y BCN van a tener la misma forma de onda, solo que va a estar desfasado 120 grados y 240 grados respectivamente. Entonces, como tienen la misma forma de onda, es posible calcular el voltaje RMS para el voltaje BA y ese va a ser equivalente en la fase B y la fase C. El valor RMS entonces se calcula con los valores haciendo la integral por tramo en cada uno de los tramos en donde el voltaje es constante, es decir, en cada uno de los 60 grados. Por supuesto, pueden hacer algunas simplificaciones para simplificar el cálculo del valor medio y finalmente van a llegar entonces a un valor de raíz de 2 BDC partido por 3, lo cual equivale a un 0,47 del voltaje BDC. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto nos define cuánto voltaje de salida podemos generar en términos del valor RMS con respecto al voltaje DC que tenemos disponible, es decir, la fuente. Si quisiéramos generar 220 volts RMS en la salida, necesitaríamos una fuente DC que por lo menos fuera del orden de los 460 o 470 voltios. Lo cual inmediatamente nos limita cuál es el valor de VDC que tenemos. Si tenemos una fuente menor a ese voltaje, entonces no vamos a poder generar los 220 volts de RMS que necesitamos. Esto de cierta forma nos da un límite de la relación entre voltaje DC y voltaje RMS. Ahora bien, para calcular el voltaje fundamental podríamos hacer entonces la transformada de Fourier de esto, calcular la primera componente de la transformada de Fourier y de esa forma poder calcular el valor fundamental. Sin embargo, hay una forma más simple y que nos va a dar más flexibilidad después. Y eso corresponde a calcular el valor fundamental, pero solamente de las funciones de conmutación. En particular, veamos acá en el caso de la función de conmutación de la fase A. Ya la función de conmutación o la señal de conmutación, entonces es un 1 en la mitad del ciclo y un 0 en la otra mitad del ciclo. Eso quiere decir que esto es una señal, un tren de pulsos, con un ciclo de trabajo de 50%, por lo tanto el valor medio va a ser 0,5, la mitad. Un 50% es el valor medio y ese valor medio está fijo. Ese es el valor que tenemos acá. Luego tenemos una componente fundamental, que está dada por, considerando que esto fuera una onda cuadrada, ¿cierto? En el caso de una onda cuadrada, entonces la amplitud de la onda cuadrada sería de 0,5, ya porque le estamos restando el valor medio, y el valor fundamental es 4pi, 4 partido por pi, por el valor de la señal cuadrada, que en este caso es 0,5, un medio. Y esto se multiplica por el seno de omega t porque es
la señal roja que estamos mirando acá. Ese es el valor fundamental. Y por supuesto tiene también una serie de armónicos adicionales, que usualmente son los armónicos impares, perdón, el 3, el 5, el 7, etc. Nosotros nos vamos a considerar los armónicos y nos vamos a quedar solamente con el valor continuo y el valor fundamental, porque esos son los que van a decidir cuáles son los voltajes de salida y de entrada. Bien, entonces, nuestros señales de disparo, la señal SA, para cada una de las fases, SA, SB y SC, las tres van a tener se van a poder definir de la siguiente forma, como un medio más la componente fundamental. En el caso de la SB tenemos un medio más la componente fundamental, con la única diferencia es que ahora tenemos 2 pitercios en el ángulo. Y en el caso de la SC tenemos también 2 pitercios. Son los 120 grados de desfase entre las tres. Y eso, si lo vemos en términos del voltaje, es la misma expresión, el mismo funciones, pero esta vez multiplicados por VDC. Y estos voltajes son los que vemos aquí en la segunda, tercera y cuarta ecuación. Entonces podemos ver que efectivamente que cada una de las funciones, BA, BB y BC, que son funciones de conmutación, son funciones cuadradas y por lo tanto las tres tienen un valor medio de un medio y tienen una componente fundamental que es la misma en las tres con 120 grados de desfase. Con esta consideración, entonces ahora podemos recalcular los valores del circuito, ya sea el valor valor del voltaje del neutro y del voltaje de salida. Para el caso voltaje neutro, simplemente tenemos que sumar estos tres voltajes y dividirlos por 3. Y eso nos da lo siguiente. El 1 medio se suma en los tres casos porque los tres tienen el mismo valor, por lo tanto nos va a quedar 3 medios. Y la componente sinusoidal, como son tres sinusoidales balanceadas, se van a sumar y van a dar 0. Por lo tanto nos quedaría 3 medios BDC. Y como eso tenemos que dividirlo por 3 para calcular el voltaje neutro, nos va a quedar BDC medios. Si ustedes ven ahora el voltaje medio del voltaje del neutro, que recuerden que iba entre BDC tercios y 2 tercios BDC, pueden ver que la cantidad de tiempo que está en BDC tercios es la misma cantidad que está en 2 tercios. Y por lo tanto el valor medio que voy a tener acá va a ser BDC medio, que coincide con el que calculé usando este método. También usando este método de la simplificación o la asignación a la función de conmutación de un cierto espectro de un valor de C y una fundamental, podemos calcular el voltaje de salida. Y eso nos va a dar lo siguiente: el voltaje de salida, VAN, va a estar dado por VA, que es el voltaje que calculamos anteriormente, menos el voltaje del neutro. El voltaje neutro es un valor medio, que es un valor continuo que es de un medio, mientras que el voltaje VA tiene una componente un medio entre medio. Y esos valores entonces se cancelan y el VAN solamente nos queda la componente fundamental. Todo el valor medio se eliminó. Y entonces para el caso VAB, VBC y BC, perdón, VAN, VBN y BCN, tenemos la misma amplitud. Y en los tres casos multiplicado por un seno con un ángulo menos 120 y más 120. Por lo tanto, la amplitud de este voltaje fundamental está dado por 2 VDC partido por pi, es decir, 0.6366. Ese es el voltaje fundamental de los tres voltajes de salida, y ustedes lo pueden ver acá en esta figura. En azul tenemos el voltaje real, que es el voltaje VAN, VBN y BCN, y en rojo pueden ver el valor de la fundamental, que es casi el mismo, porque la señal VAN, ¿cierto? Y tiene un máximo de 2 tercios, lo cual sería 0,66, mientras que el valor fundamental llega a un poquito más abajo, un valor un poco menor, que es 0,63. Bueno, entonces podemos calcular los voltajes fundamentales y con esto podríamos calcular también las corrientes, simplemente dividiendo este voltaje fundamental por la impedancia en la frecuencia a la cual estamos trabajando, en ohmega. Luego, como tenemos el voltaje fundamental y tenemos también, recuerden que esta es la amplitud del voltaje fundamental, y tenemos también el voltaje BRMS, podemos calcular la distorsión armónica. Esta distorsión armónica está dada por la división, la raíz, ¿cierto?, del voltaje RMS al cuadrado, que es el que calculamos en la slide anterior, dividido por el voltaje fundamental RMS al cuadrado, que sería dividir esto por raíz de 2, ya porque recuerden que esto es la amplitud, tenemos que pasarlo a RMS, al cuadrado. Y si resolvemos estos dos, vamos a ver que los voltajes de C se cancelan y nos queda
un término dado por pi cuadrado dividido por 9 menos 1. Este THD es un THD fijo de 0,31, o sea, un 31% de distorsión. Como pueden ver, el voltaje generado por el inversor trifásico cuando se ocupa una modulación cuadrada como la que vimos en todo este módulo, no permite cambiar la amplitud del voltaje de salida, pero sí permite cambiar la frecuencia. Uno puede definir la frecuencia base que uno desea. La distorsión del voltaje se mantiene constante, pero la distorsión de la corriente, en este caso, va a depender de la impedancia de la corriente. O sea, qué tanto afecta la impedancia a las componentes armónicas del voltaje. Como conclusión, podemos ver que, al igual que en todos los circuitos anteriores, las señales de disparo en cada fase son complementarias, es decir, una es el negado de la otra. Este inversor trifásico nos permite generar un voltaje alterno que tiene menos distorsión que en el caso anterior, solamente un 31% comparado con el 48% de los eh, inversores monofásicos. Por lo tanto, la corriente también va a tener menos componentes armónicos y por lo tanto menos distorsión. Como no podemos controlar la amplitud, solamente podemos controlar la frecuencia. Y vimos que asignando a las funciones de conmutación, a la señal de pulso disparo, asignamos una descomposición en frecuencia y solamente nos quedamos con los elementos fundamental y valor eh, medio, podemos modelar el comportamiento, por supuesto, de la fundamental del convertidor, así como de la respuesta que va a tener la carga. Con eso terminamos el módulo de inversores trifásicos. Muchas gracias.